¿Qué tal? Espero que estés muy bien. Soy la licenciada Mariela Pedotti y hoy quiero hablarte de un tema que me parece muy importante, que es fundamental, que tiene que ver con las emociones. Claro, es un tema muy complejo, muy largo, digamos muy extenso para poder abordarlo en unos pequeños minutos, pero por lo menos hoy quiero introducirte algo fundamental, y es que las emociones son parte constitutiva del ser humano, entonces como tal son necesarias. Tienes que aprender a vivirlas. Te invito a aprender a experimentarlas, a conocerlas, a reconocerlas en ti, a ubicarlas para que te puedas conocer más a fondo, para que puedas empezar a conducirlas de otra manera, para utilizarlas en qué sentido, en que te abran posibilidades y caminos en tu vida. Las emociones son estados, primero que todo, afectivos, que como tal, ya la palabra lo está diciendo, nos afectan. Hay algo que nos afecta. Siempre estamos afectados, por una cosa o por otra. ¿Sí? Siempre en algo nos afectamos. Siempre algo que viene o de nuestro interior o del exterior nos afecta de una u otra manera. Las experiencias vividas son generalmente las que precisamente nos llevan a descubrir, a generar una emoción. Y la emoción, el estado afectivo, es tan complejo porque se involucran estados cognitivos, procesos cognitivos, se involucra la fisiología, se involucra el propio cuerpo. Tiene que ver con las experiencias generalmente vividas anteriormente, es decir, con nuestra propia historia, con cómo nos hemos introducido al mundo, es decir, hay una complejidad detrás de esto, pero en principio, vuelvo a repetirte, las emociones son parte constitutiva y como tal necesaria del ser humano. Lo menciono y lo repito y soy insistente en esto porque escucho mucho no tener miedo, no tengas miedo. Pacientes que me dicen o personas que vienen a consultar, es que quiero no tener miedo, quiero no tener temor, quiero no estar triste, quiero no sentir dolor. Es decir, yo pregunto, ahí devuelvo un poquito la pregunta, pero entonces si quieres eso, ¿en quién te quieres convertir? Porque creo que lo que nos separa de las máquinas, de los robots, si podemos decir de alguna manera, que cada vez se van o tratan las personas que lo hacen de que se asemejen más a nosotros, a los seres humanos, precisamente creo que lo que nos separa es que no pueden llegar a sentir como sentimos nosotros, como sentimos los seres humanos. Entonces, si yo a alguien le digo, no, vamos a trabajar para quitarte tu miedo, para que no tengas ira, para que no tengas enojo, para que no tengas celos, etcétera, diferentes, y hay cantidad de emociones, le estaría quitando casi y decir, vamos a trabajar para quitarte una pierna, un ojo, un brazo, una mano, ¿sí? Lo digo de esta manera, un poco silvestre, figurativamente, pero para que seas consciente de lo que estamos hablando cuando pretendemos, que los seres humanos creo que somos muy pretenciosos, no tener ciertas emociones. Ahora, vuelvo a repetir, las emociones son necesarias y son adaptativas, son parte del ser humano que nos ayudan a reconocer en nosotros qué nos está pasando frente a un estímulo interno o externo, ¿no? Que nos ayudan a conectarnos con el otro, a vincularnos, a tener contacto con el cuerpo a cuerpo, la presencia. Esto es lo maravilloso que tenemos. Pero claro, siempre y cuando en determinado balance, en equilibrio, que para mí siempre comparto, el equilibrio y el balance es esto. Esto para mí es como el aparatito este que se utiliza cuando uno se va a morir, no recuerdo el nombre, pero es la muerte, ¿sí? Para mí el balance y el equilibrio es esto, es decir, porque estamos en constante movimiento, cambio. Entonces, claro, si la intensidad de la emoción se pasa del equilibrio, va a un extremo, bueno, ahí sí vamos a prestarle atención, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a ver de dónde viene, por qué se exacerba esa emoción, y entonces vamos a trabajar en eso. ¿Para qué? Para poder después conducirla y canalizarla o utilizarla a nuestro favor, ¿sí? Para que sea una fuerza
que nos impulse a conseguir lo que queremos o a vincularnos de manera más sana o a relacionarnos de otra forma, ¿sí? Que nos abra posibilidades en la vida, que nos ayude a tener una armonía otra vez flexible en la vida, ¿sí? Entonces, ahí es fundamentalmente cuando hay que prestarle mucha atención a las emociones, cuando vamos a decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo con esto, pero en principio no trates de quitar algo que es parte tuya, por favor. Ahora, algo importante, ¿para qué sirve también identificarlas, reconocerlas? Bueno, para conocerte más a ti, para conocerte más en profundidad a ti, para saber también qué emociones aparecen en ti, de dónde vienen, y que seguramente hay varias emociones que tienes y que están ocultas, que están ahí de manera inconsciente, guardaditas en ese baúlcito, como digo yo, que es el inconsciente, ¿sí? Que cuando se empieza a abrir y empezamos a descubrir, cuando uno empieza a realizar un trabajo, ya sea terapéutico, analítico o de introspección hacia uno mismo, empieza a descubrir un montón de emociones que creía que no las tenía. Es decir, ahí empieza a descubrir otro tipo de verdad. Y esa es la que me interesa. ¿Por qué? Porque el mayor conocimiento de nosotros, si tú tienes mayor conocimiento sobre ti, eso te va a dar una grandeza, una perspectiva de otra manera, otra mirada, otra postura en relación al mundo. Y además te va a permitir después elegir qué quieres hacer con eso. Pero que también sepas que eso es parte de ti, es parte de tu propia constitución, de tu propio ser. ¿Sí? Entonces, en principio, aprender a identificarlas, a reconocerlas en ti, a vivirlas, a sentirlas, a compartirlas con el otro. Y cuando hay alguna o varias emociones en ti que se empiecen a incrementar, empiecen a tener mayor intensidad, bueno, ahí sí, trabajar para utilizarlas a tu favor. Y para canalizarlas de otra manera posible, en la medida que te puedan abrir posibilidades. ¿Sí? No que esas emociones te dominen a ti, sino que tú eres el que las conduce. Bueno, esto en principio es una pequeña introducción de las emociones que, vuelvo a repetir, es un tema muy extenso, apasionante, como puede ser una emoción, por ejemplo, como la pasión. Que la pasión es una gran emoción, viene de las pulsiones, pero conducida de otra manera, la pasión puede lograr maravillas en el mundo. Entonces, esta, por ejemplo, es una emoción que depende cómo sea utilizada, nos va a abrir o nos va a cerrar posibilidades. Una persona sumamente apasionada y que solo se maneja o se deja dominar por la pasión, pues sí, va a tener inconvenientes, diría yo, va a empezar a sufrir en otras cuestiones. Entonces, la pasión bien conducida, dirigida y compartida hacia el otro, hacia la humanidad, hacia el mundo, nos va a traer mayores beneficios que sufrimientos, pero siempre y cuando logremos, aprendamos a dominarla y a saber cómo conducirla, a saber dirigirla. Muchísimas gracias.